Bienvenidos a Ecos del Más Allá, donde el miedo y lo desconocido se convierten en una sola cosa. Esto es El Faro del Silencio Eterno. Siempre me han fascinado los lugares olvidados, aquellos sitios donde la humanidad parece haber dado la espalda, dejándolos caer en el olvido. Fue por eso que acepté el encargo de documentar historias de faros abandonados. Me habían contado de uno en particular, en la costa norte de un pequeño pueblo pesquero rodeado de leyendas oscuras. El Faro del Silencio lo llamaban los lugareños. Decían que su luz no se había apagado desde hace décadas, a pesar de que nadie lo mantenía, y que los pocos que se atrevían a acercarse jamás regresaban. Claro, pensé que eran simples cuentos para asustar a los forasteros. El día que llegué, el clima era inusualmente sombrío. Las nubes cubrían el cielo en una manta gris que parecía bajar cada vez más, casi rozando el mar agitado. El faro se alzaba en la distancia, una torre oscura y solitaria. La brisa marina traía consigo un olor salado, pero algo más se mezclaba en el aire, una sensación de pesadez, como si la atmósfera misma estuviera cargada de tensión. Mientras caminaba hacia el faro, sentí que algo no encajaba. Los alrededores estaban en un silencio absoluto, ni siquiera el mar rugía como debería. Un frío inexplicable recorrió mi columna vertebral, y a lo lejos, entre la niebla, creí ver una figura en la ventana del faro, observándome. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero algo en mi interior me decía que no estaba solo en este lugar. La puerta del faro estaba entreabierta, rechinando ligeramente con el viento. Entré despacio, con mi cámara en mano, listo para comenzar a grabar. El interior estaba tan abandonado como lo esperaba. Paredes agrietadas, el suelo cubierto de polvo y una sensación de humedad que impregnaba el aire. Pero lo que más llamó mi atención fue el silencio. No era el típico silencio de un lugar vacío, sino uno pesado, opresivo, que te hacía sentir observado. La escalera en espiral que subía al tope del faro parecía interminable, pero comencé a subir de todas formas. A medida que ascendía, el sonido de mis pasos resonaba con fuerza, como si el eco no tuviera dónde disiparse. Sentí la piel de mis brazos erizarse, y no por el frío, sino por la sensación de que algo estaba detrás de mí. Me detuve un momento, mirando hacia abajo, pero no había nada, solo la oscuridad. Sin embargo, un olor comenzó a llenar el ambiente, algo metálico, como hierro oxidado. No podía identificarlo, pero cuanto más subía, más intenso se volvía. Y de repente, el faro emitió un destello de luz desde arriba, algo que no había sucedido en décadas, según los lugareños. Mi corazón se aceleró. ¿Quién había encendido la luz? Llegué al cuarto donde se suponía que el farero solía vivir. Una pequeña cama de metal, un escritorio cubierto de papeles amarillentos y una vieja lámpara de aceite eran lo único que quedaba. Todo parecía en su lugar, como si nadie hubiera tocado nada en años. Pero cuando examiné más de cerca los papeles, noté algo extraño. Eran cartas. Cartas que el farero había escrito pero nunca enviado. Cada carta describía los extraños sucesos que comenzaron a ocurrir después de una tormenta violenta. Los barcos desaparecían, las luces se encendían solas, y él escuchaba voces que lo llamaban desde el mar. Lo más perturbador era la última carta. No puedo resistir más. Ella me llama, está en las profundidades, y yo debo ir con ella. Mientras leía esas palabras, escuché un susurro. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí, una voz femenina que parecía provenir del mar. No podía entender lo que decía, pero era hipnótica, envolvente. Me acerqué a la ventana, buscando el origen del sonido, y lo vi.
Algo en el agua, una figura que se movía lentamente bajo las olas, como si me estuviera esperando. Decidí salir del cuarto del farero y continuar subiendo hasta la cima. Algo en mí me impulsaba a seguir adelante, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que debía huir. La luz del faro parpadeaba de forma intermitente, proyectando sombras en las paredes que no tenían sentido. Las sombras parecían moverse por sí solas, como si estuvieran vivas. Al llegar a la sala de la linterna, sentí una presión en mi pecho, como si el aire mismo fuera denso y difícil de respirar. La luz giraba lentamente, pero lo más desconcertante era el espejo. Reflejaba no solo la luz, sino también algo más. En él vi mi propio rostro, pero distorsionado, como si algo oscuro hubiera tomado mi lugar. Y detrás de mí, una figura espectral, la misma que había visto desde abajo, me observaba con ojos vacíos. Intenté gritar, pero no pude. El pánico me envolvió y mi cuerpo se congeló. La figura extendió su mano hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme, la luz se apagó de golpe. El faro quedó en completa oscuridad y el silencio se hizo aún más pesado. Sentí una mano fría en mi hombro y de repente todo desapareció. Cuando desperté, estaba en la base del faro, tumbado en el suelo frío. La puerta seguía entreabierta, pero ya no había luz en la torre. El silencio era ensordecedor, y sentí que mi cabeza daba vueltas. No entendía cómo había bajado, o cuánto tiempo había pasado. Traté de recomponerme y salir de ese lugar, pero mientras caminaba hacia la salida, escuché de nuevo el susurro. Esta vez, más claro, más insistente. «Ven». El pánico me invadió nuevamente y empecé a correr hacia la puerta. Pero cada paso que daba parecía llevarme más lejos, como si el pasillo se alargara interminablemente. Giré en mi lugar, intentando encontrar una salida, y entonces la vi de nuevo. La figura, envuelta en sombras, estaba en la entrada del faro. Ya no estaba a lo lejos, sino frente a mí. Sentí su aliento frío en mi piel y su voz resonó en mi mente. «No puedes escapar, nunca saldrás de aquí». Caí de rodillas, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Las paredes del faro parecían cerrarse y el suelo comenzó a hundirse como si fuera arena movediza. Todo lo que podía escuchar era el susurro de esa entidad y las sombras que me envolvían comenzaron a estrangularme. Con cada segundo me hundía más en esa oscuridad, hasta que finalmente no había nada más. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi hotel, pero algo estaba terriblemente mal. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse, como si estuvieran vivas. Me levanté lentamente, notando que el reloj en la pared marcaba las 3:33 de la mañana, la misma hora en la que todo comenzó en el faro. Intenté salir de la habitación, pero la puerta no se abría. Los muebles parecían moverse ligeramente, como si algo estuviera detrás de ellos, acechando. Sabía que no estaba solo. El susurro seguía presente, más fuerte que nunca. Me asomé por la ventana esperando ver el pueblo, pero lo único que vi fue el faro, en la distancia, iluminado de nuevo. Me di cuenta de que nunca había dejado ese lugar. El faro no era solo un edificio físico, era un espacio de transición, un punto de no retorno. Estaba atrapado y no sabía si lo que estaba viviendo era real o una ilusión. El susurro se transformó en risas y entendí la verdad. El faro me había reclamado. Hoy, mientras escribo esto, escucho el sonido del mar, aunque estoy a kilómetros de la costa. El faro me observa desde lejos, aunque no esté a la vista. Sé que en cualquier momento vendrá por mí. Quizás no debería advertirte, pero si alguna vez sientes el impulso de visitar un lugar olvidado, no lo hagas. Hay lugares que están hechos para permanecer en silencio, y romper ese silencio es invitar a la oscuridad. Y así termina nuestra travesía por el faro del silencio eterno. Pero recuerda, algunas historias no se quedan en el lugar donde comenzaron.
A veces, lo que llevamos con nosotros es más aterrador que lo que dejamos atrás. Si te atreves a seguir explorando lo desconocido, suscríbete a Ecos del Más Allá y no olvides darle like a este video para que más personas descubran estos relatos oscuros. Nos veremos en la próxima historia, pero hasta entonces, mantén las luces encendidas, porque el verdadero terror acecha en las sombras.